Ecuador no para. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio Ecuador no para, en donde abordamos los temas más importantes y trascendentes a nivel nacional e internacional. Sin duda, el fallecimiento del líder cubano Fidel Castro ha sido noticia en todo el mundo. En los diferentes medios de comunicación se habló de esta circunstancia y nosotros el día de hoy vamos a abordar la figura de Fidel Castro, el cambio que ha tenido Cuba durante todos estos años y qué se viene para este país tan importante para nuestra región. Para hablar sobre este tema hemos invitado en esta oportunidad al embajador de Cuba en nuestro país, en el Ecuador, Rafael Dauzá Céspedes. Él nos acompaña en esta oportunidad. Él es el embajador de Cuba en el Ecuador. Es uno de los más experimentados diplomáticos que tiene Cuba. Además ha sido viceministro de Relaciones Exteriores y dirigió la división de Estados Unidos y Canadá en el MINREX. Además ha ocupado cargos importantes como misión de Cuba en las Naciones Unidas y en la sección de intereses de Cuba en Washington, en Estados Unidos. Es decir, conversaremos sobre el tema de Fidel y también la relación de Cuba con Estados Unidos a propósito de que Estados Unidos ya cuenta con un presidente electo y que las circunstancias y esta relación se podrá ver qué sucederá en los próximos meses. Bienvenido, embajador, a nuestro espacio, a nuestro programa. Gracias por la invitación. Bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con un reportaje en donde vamos a conocer el perfil de Fidel Castro y luego conversaremos sobre esta circunstancia que, reitero, ha sido muy sentida en América Latina y en muchos países del mundo. Adelante entonces. Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en la localidad de Virán, actual provincia de Holguín, al nororiente de Cuba. Estudió en colegios cristianos de Santiago de Cuba y La Habana, donde destacó por su rendimiento académico y sus aptitudes deportivas. En 1945 ingresó a la Universidad de La Habana, donde estudió Derecho e incursionó en la política. En 1948 participó en el Bogotazo, revuelta popular colombiana surgida por el asesinato del político Jorge Eliezer Gaitán. Luego, en 1950, se graduó y 2 años después fue candidato a diputado, pero por el golpe de Estado del general Fulgencio Batista, los comicios fueron anulados. Para el 26 de julio de 1953, luchó contra la dictadura de Batista y lideró el ataque al cuartel Moncada. Por el incidente fue enjuiciado y asumió su propia defensa, con un alegato conocido en la posteridad como «La historia me absolverá». Tras el juicio fue encarcelado y en mayo de 1955 fue amnistiado. Luego se exilió en México, desde donde organizó el movimiento 26 de julio, que tenía como objetivo derrocar a la dictadura batistiana. En diciembre de 1956, al mando de 82 hombres, zarpó de México al borde del yate Granma. Al desembarcar en la isla, junto a su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto Che Guevara, fue emboscado por soldados y se desplazó junto con los revolucionarios sobrevivientes a Sierra Maestra, desde donde emprendió una guerra de guerrillas que logró expulsar del poder a Batista el 1 de enero de 1959. El 8 de enero de ese mismo año ingresó triunfalmente a La Habana y desde entonces asumió diversos cargos liderando al gobierno cubano, cuyo carácter socialista proclamó con posterioridad. Luego se desempeñó como primer ministro de Cuba y presidente del Consejo de Estado y de Ministros. El 17 de mayo de 1959 aprobó la reforma agraria, que confiscó las haciendas y las entregó a los campesinos. Entre junio y agosto de 1960, nacionalizó numerosas empresas estadounidenses, como refinerías de petróleo, ingenios azucareros, compañías eléctricas, entre otras. Ya en septiembre de 1960 estableció relaciones con la Unión Soviética, año en que Estados Unidos impuso el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla caribeña. Un año después rompieron relaciones los gobiernos de Washington y La Habana. En el tiempo que lideró la isla afrontó numerosos ataques armados y atentados, los cuales denunció
como auspiciados por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. El más grave fue la invasión de Bahía de Cochinos el 15 de abril de 1961, donde Estados Unidos recibió su primera derrota en América Latina, ya que sus tropas fueron vencidas en 72 horas. A raíz de la crisis de los misiles en octubre de 1962, Estados Unidos se comprometió a dejar de atacar a Cuba, pero los intentos de asesinar a Castro y desestabilizar su gobierno continuaron. Durante los años siguientes, los logros sociales, educativos y deportivos de Cuba hicieron que Castro se convirtiera en un líder admirado por muchos. En el marco del intento de Washington de imponer su modelo de democracia que la isla no acató, también fue criticado por su perpetuación en el poder y por supuestas restricciones a las libertades. Sus problemas de salud, que lo aquejaron en julio de 2006, lo llevaron a apartarse del cargo en 2008, cuando fue reemplazado por su hermano Raúl Castro, quien había sido hasta entonces su compañero de luchas desde su juventud. Fidel Castro mantuvo amistad con numerosas personalidades políticas y culturales de todo el mundo. Su lucha trascendió al tiempo, siendo un ejemplo de vida por la coherencia entre su pensamiento político, su acción y el modelo social que instauró en Cuba. Además, por la resistencia de su pueblo frente al bloqueo estadounidense y por la solidaridad internacional practicada por la isla, fundamentalmente con el llamado Tercer Mundo. Este líder revolucionario falleció en La Habana la noche del 25 de noviembre de 2016 a sus 90 años. De los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un... Muy bien, después de este perfil, este reportaje en donde hemos mirado las bondades de Fidel Castro, de su figura, quisiera su impresión, embajador. ¿Cuál fue su primera impresión apenas conoció la muerte de Fidel Castro? Bueno, yo creo que como a todos los cubanos nos embargó un sentimiento de mucha tristeza, de un desasosiego muy grande. Fidel era como un padre para la inmensa mayoría de los cubanos. Era una figura que con independencia de que ya no estaba, digamos, al frente del gobierno cubano, era una figura que siempre era un referente moral, un referente patriótico, un referente histórico para los revolucionarios cubanos. Siempre a lo largo de mi vida habíamos recibido de una forma u otra muchas veces la noticia de que Fidel había muerto. Y siempre... Varias veces se inventó su muerte. Varias veces se dictaminó su muerte, incluso ponían fotos y siempre fue mentira. Y la primera reacción que tuvimos cuando conocimos de la noticia fue llamar a nuestras autoridades y cerciorarnos, y desafortunadamente en esta ocasión... Esta vez fue cierto. Sí era cierto. Y te puedo decir que en la misión nuestra, en la misión estatal, no solo la diplomática, en eso también la misión médica, los compañeros que están asesorando diferentes esferas acá, hubo un sentimiento de mucha tristeza. Muchos compañeros lloramos, realmente sentíamos muy cercana la presencia de Fidel. Yo había tenido la posibilidad histórica, linda de mi vida, de trabajar en ocasiones con el comandante en jefe, de verlo. ¿Qué experiencia nos puede revelar de su trabajo directo con Fidel? Mira, cuando era director de América del Norte, de la Cancillería,
pues teníamos un contacto muy directo en ocasiones. Y realmente mi experiencia de trabajo fue una experiencia de trabajo muy linda con Fidel. Una experiencia donde conocí a un ser humano con muchas cualidades, una persona muy inteligente. Fidel brillaba por su inteligencia, por su conocimiento de los más variados temas. Y esa fue una de las cosas que más nos impresionó a mí y a muchos compañeros de haber trabajado con Fidel, de haber podido, digamos, trabajar poco tiempo, pero realmente la experiencia fue una experiencia muy linda. Estando en Bolivia de embajador también tuvimos la oportunidad de intercambiar. Él nos seguía muy de cerca la revolución boliviana, seguía muy de cerca los avances en el gobierno boliviano, en las cosas que se iban haciendo, en la cooperación médica. Seguía muy de cerca los avatares de la cooperación médica nuestra en Bolivia, y eso nos permitió también intercambiar en muchas ocasiones con el compañero Fidel. Es decir, hubo un trabajo directo en varias circunstancias, lo que le permitió conocer de cerca la figura de Fidel Castro. A ese ser humano, a ese comandante en jefe, con una estatura moral, con una estatura política de gigante. Realmente tener la experiencia de haber intercambiado, aunque sea brevemente con Fidel, es una experiencia que no se olvida nunca, porque era una persona que rebosaba sabiduría, que rebosaba humanismo, que rebosaba muchas cualidades realmente en su trato y en su quehacer diario. Es importante en este contexto, cuando vamos más adelante a resaltar otros elementos claves del trabajo y de lo que ha dejado Fidel Castro en hechos concretos allá en Cuba, es importante conocer también el contexto, lo que sucedía en Cuba antes de la revolución y después de la revolución, y ahora en momentos en que, como habíamos dicho, muere Fidel y también asume un nuevo presidente en los Estados Unidos, con situaciones que todavía no están muy claras para la relación, que habían trabajado con mucho éxito hace algunos años con el presidente Obama y el presidente Raúl Castro. Pero ¿cómo era Cuba antes de la revolución cubana? ¿Cómo era la situación económica? ¿Cómo era la circunstancia? ¿Cómo se desenvolvía el pueblo? Mira, yo creo que si uno quiere tener una foto exacta de cómo era Cuba antes de la revolución, habría que recomendarle leer el alegato histórico de Fidel cuando se defendió por el juicio del Moncada, del asalto al Cordel Moncada, conocido mundialmente como La historia me absolverá. Y la historia absolvió a Fidel. En ese alegato, Fidel no solo demuestra por qué era necesario asaltar el Moncada y por qué era necesario retar el régimen de Batista, sino también hace un amplio destaque de la situación que vivía el país en aquel momento, el año 1953. Un país caracterizado por un analfabetismo increíble, un país caracterizado por una situación de desempleo, una situación terrible de pobreza en el campo, una situación de entreguismo total de los recursos económicos, de los recursos naturales del país a las empresas transnacionales que lucraban precisamente con esos recursos y al pueblo no le correspondía nada. Claro, porque los indicadores decían lo contrario, decían había un crecimiento en la economía entre los 50 y 58. Eso era algo realmente ficticio, porque cuando uno aterrizaba, uno observaba en un detenido microscopio social, la realidad cubana era otra totalmente. ¿Los recursos a dónde iban? Los recursos iban a donde van los recursos en una sociedad capitalista como la que había en nuestro país, a los bolsillos de los ricos, a los bolsillos de los dueños,
a los bolsillos de los inversionistas extranjeros, que muchos de ellos eran inversionistas norteamericanos. Y por supuesto a los bolsillos de políticos corruptos, porque si en la parte económica existía esto que te acabo de describir, en la parte, digamos, política y social, pues había un gobierno de una mano de hierro y una represión brutal, gobierno batistiano, gobierno de Fulgencio Batista, que se caracterizó por los cientos y cientos de asesinatos, por los cientos y cientos de personas que fueron a las cárceles, por los maltratos, por la corrupción, por toda una serie de lacras que precisamente Fidel describe genialmente en su alegato de la historia Marisol Verá, como que habían sido las causas que habían realmente guiado su accionar hacia el Moncada y por qué era necesario que se diera una revolución en nuestro país. Ahora, ¿cómo llega Fulgencio Batista? ¿Cómo asalta el poder Fulgencio Batista? ¿Quiénes le llevan a él? ¿Qué representa Batista en ese momento? Mira, Batista es un personaje militar que empieza en la política cubana desde los años 30, ya tiene sus incidencias y va escalando posiciones en la vida política, en la vida social cubana, y incluso llega a ser presidente en una ocasión. Y en el año 1952, precisamente viendo que la situación en el país pues se tornaba muy compleja por la situación económica, política, social, pues inspirado por el gobierno norteamericano, que como ustedes conocen, en esos años no había prácticamente nada en toda América Latina que se pudiera mover sin que se digitara desde Washington, pues Fulgencio Batista da un golpe de Estado y asume el poder el 10 de marzo de 1952. Y todas las características que hemos descrito hasta el momento, pues se agudizan enormemente. La represión contra el pueblo, la represión contra el movimiento revolucionario existente en aquel entonces, el entreguismo de la economía a los imperialistas, a la economía norteamericana, a los grandes hacendados cubanos. Es decir, se recrudecen todos los males que habían en nuestra sociedad. La insalubridad increíblemente muy alta, los índices de salud súper negativos, la mortalidad infantil era una cosa realmente atroz. En fin, todo esto sienta las bases de una conciencia que va adquiriendo un grupo de compañeros encabezados por Fidel, que deciden asaltar el cuartel Moncada para generar un movimiento revolucionario que diera al traste con el gobierno de Fulgencio Batista. Como se conoce, el asalto al cuartel Moncada fracasó desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista político significó un gran momento en la historia de Cuba, significó realmente un aldabonazo en la conciencia nacional, y a partir de ese momento todo cambió en el país. Y después de ese 26 de julio de 1953, 5 años, 5 meses y 5 días después, triunfaba la Revolución Cubana. Y justamente después de la pausa vamos a hablar acerca de lo que significó la Revolución Cubana y lo que significa en estos momentos en cuanto a resultados. Como decía la canción de Carlos Puebla, se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y justamente hablaremos de lo que ha significado la Revolución Cubana como éxito para Cuba y para muchos países de América Latina. Enseguida regresamos con ustedes. Esto es Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para.
belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. El tema central de hoy es Cuba, después de la muerte de Fidel, ¿qué va a suceder? Pero estamos en el contexto histórico que es importante conocer lo que fue Cuba antes de la revolución y a partir de la revolución. Una revolución que llega de la mano de Fidel, del Che Guevara y varios otros héroes cubanos y de otros países también que contribuyeron al éxito de este golpe tan importante que se dio. En estas circunstancias, ¿qué pasó en Cuba después de la revolución? El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana y comienzan transformaciones abismales en el país. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. El país se transforma totalmente y se transforma para bien, ofreciendo mejoras al pueblo, ofreciendo muchas cosas que el pueblo había solicitado y demandado históricamente, y se empieza a cumplir precisamente el programa del Moncada, el programa que había establecido Fidel en la historia me absolverá. Se le entregan tierras a los campesinos, se alfabetiza a los analfabetos, se realiza una reforma urbana que entrega las casas a las personas que habían estado viviendo. Pero circunstancias también que se dieron en base a expropiaciones y nacionalizaciones criticadas por otros sectores. Sí, mira, una de las medidas, primero, que se da en nuestro país son las nacionalizaciones de empresas internacionales. No solo norteamericanas, sino se da nacionalización de empresas suizas, de empresas españolas, de empresas de diferentes países. En la ley que estableció las nacionalizaciones en Cuba, se estableció el mecanismo de pago. Y a todas las empresas que nosotros nacionalizamos, se les pagó, excepto a las empresas norteamericanas, porque Estados Unidos rompió con el mecanismo, la cuota azucarera, que establecía la fórmula para pagar a esas empresas lo que, valían antes de nacionalizarse. Es decir, Cuba no fue quien no pagó. Estados Unidos impidió, cortando la cuota azucarera, que Cuba le pagara a sus empresas como les pagó a empresas de muchos lugares, muchos países del mundo. Por lo tanto, eso es algo importante que habría que aclarar a nuestro público televidente. Desde el mismo comienzo de la revolución, desde el mismo triunfo de la revolución, empieza el gobierno de los Estados Unidos a planear diferentes acciones de todo tipo contra la revolución cubana. Muchas personas dicen que si el bloqueo oficialmente empezó en el año 61, pero
si bien en el año 61 empezó oficialmente, desde el mismo 1959 se empiezan a tomar medidas contra la economía cubana. Es decir, desde ese momento ya las represalias económicas norteamericanas por supuesto, fueron efectivas. Se quita la cuota azucarera, se nos quita el petróleo, se hacen diferentes atentados contra nuestra economía de diferente índole. Es decir, comienza la guerra económica, porque el bloqueo norteamericano contra la isla no es más que una guerra económica contra nuestro país. Y comienzan también acciones de guerra, vamos a decirle, valga la redundancia, militar. Todos debemos recordar los episodios de la crisis de octubre, Bahía de Cochinos. Bahía de Cochinos o Playa Girón, como le decimos nosotros, que fue, como se dice en el documental, la primera gran derrota del imperialismo norteamericano en nuestro continente. Los norteamericanos, el imperialismo norteamericano pensaba que iban a pasear. El plan era establecer rápidamente una cabeza de playa, desembarcar a un grupo de cubanos radicados en los Estados Unidos, formar un gobierno provisional y a partir de ahí, pues el gobierno norteamericano reconocería ese gobierno, llamaría a otros países de la región a reconocer ese gobierno y empezaría lo que ellos llamaron el principio del fin de la Revolución Cubana. Pues 72 horas. ¿Por qué no triunfó eso? ¿Cómo? ¿Por qué no triunfó esa idea? Mira, no triunfó por la decisión del pueblo cubano de enfrentar esa agresión, por la valentía del pueblo cubano. Murieron muchos compañeros en esa agresión militar, pero hubo la decisión siempre, y además con Fidel al frente siempre. Una de las cosas más importantes que tiene Fidel es que siempre ha estado al frente de su pueblo en todas las batallas. Y en Girón estuvo al frente de la batalla. Y se ganó por la decisión con que se enfrentó, por la valentía demostrada por nuestros combatientes y porque el gobierno norteamericano no calculó los desprestigiados que estaban las fuerzas invasoras y porque no calculó precisamente que Cuba iba a resistir hasta la muerte. Y en esas circunstancias, ¿cuál fue el rol que jugó la Unión Soviética? En la crisis de octubre, en Playa Girón, yo te diría que prácticamente el rol fundamental fue nuestro. Yeah. Como en la crisis de octubre también el rol fundamental fue de los cubanos que resistimos, de los cubanos que luchamos, de los cubanos que nos preparamos para morir si hubiera sido necesario por la defensa de nuestro país, por la defensa de una causa justa, por la defensa de nuestra patria. Yo no dudo en decir que en todos estos episodios el pueblo cubano y su máximo líder, compañero Fidel, pues jugaron un papel de extraordinaria importancia. La presencia de Fidel, el liderazgo de Fidel, la presencia de Fidel explicando qué pasaba, cómo pasaba, fue extraordinariamente importante para desenmascarar a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. En esta situación, el bloqueo que mantiene el gobierno norteamericano a Cuba, ¿cuánto ha significado para su país? Mira, el bloqueo, si lo queremos ver en términos muy esquemáticos de costo para la economía de nuestro país, ha significado más de 750.000 millones de dólares. Pero el bloqueo ha significado muertes en nuestro país. Y una sola vida humana que se pierda vale más que todas las riquezas de este mundo. Por lo tanto, a mí nunca me gusta decir, no, son 750.000 o 800.000 o tantos millones. Porque, te reitero, una sola vida humana que se pierda es una cosa que no puede calcularse en dólares, ni en rublos, ni en euros, ni en nada. El presidente Correa, justamente en la conmemoración, el programa especial que se dio por la muerte de Fidel Castro,
dio un discurso muy emotivo, muy importante, y decía que en estas circunstancias es difícil que un país se mantenga firme, digno, soberano y enfrente una realidad económica tan compleja como le ha tocado vivir a Cuba con un bloqueo. Nuestros países, por esta situación económica que ha sido causada por la baja del precio del petróleo, commodities, entre otros, han sido muy resentidos en el tema económico, o se han resentido mucho. Pero ¿cómo entender entonces que Cuba, con un bloqueo a ese nivel, todavía ha podido enfrentar? Mira, eso se entiende muy fácilmente. Se entiende primero porque el pueblo cubano sabe lo que ha significado la Revolución Cubana. No solo en materia económica, en materia social, en materia política también. El pueblo cubano sabe que la revolución ha significado cultura, ha significado desde el punto de vista social elevados índices de escolaridad, ha significado que todos tengamos lo necesario para vivir y que la revolución, que el gobierno revolucionario cubano, que el pueblo cubano luche día a día por tener más cubiertas las necesidades del país. Pero sobre todo, el pueblo cubano sabe que es mejor vivir en libertad que vivir nuevamente bajo las cadenas del imperialismo. Y por eso es que hemos sufrido todos estos años ese bloqueo, porque simplemente no nos hemos dejado maniatar, porque no nos hemos dejado doblegar. Y eso precisamente es lo que no nos perdona el imperialismo norteamericano. Estados Unidos ha tenido relaciones diplomáticas y comerciales con la ex Unión Soviética, las tiene con China, las tiene con Vietnam, donde murieron más de 55.000 norteamericanos, pero a Cuba no la perdonan. A Cuba hay que bloquearla, hay que agredirla. A Cuba no se le puede perdonar esa actitud valiente, heroica, decidida, a escasas 90 millas de las costas norteamericanas. Pero hay un ingrediente que es notable, sin duda, la presencia de los cubanoamericanos, la influencia y el poder que ejercen allá en los diferentes niveles y de autoridades de ese país. En efecto, pero también habría que decir que, a mi juicio, no está en el interés nacional de los Estados Unidos mantener o no estaría, no debería estar en el interés nacional de los Estados Unidos mantener una política agresiva y de bloqueo contra nuestro país cuando somos vecinos, pudiéramos negociar, pudiéramos comerciar, pudiéramos beneficiarnos mutuamente de los avances de la ciencia en cada uno de nuestros países. Cuba ha avanzado tremendamente en muchos sectores de la ciencia, de la medicina. Estados Unidos se pudiera beneficiar de algunos de esos avances, Cuba se pudiera beneficiar de los avances. Y además hay un principio que es el respeto al derecho ajeno. Nosotros tenemos el derecho de construir la sociedad que los cubanos querramos darnos, como los estadounidenses tienen el derecho a tener la sociedad que ellos estimen conveniente. Por lo tanto, a mi juicio, Estados Unidos viola el derecho internacional, viola todos los preceptos de Naciones Unidas cuando mantiene esa política de bloqueo, cuando mantiene esa política agresiva, cuando mantiene esa política de hostilidad absoluta contra el gobierno y el pueblo cubanos. A propósito, es la primera vez en la historia que en Naciones Unidas, en una votación que se dio hace poco, por unanimidad, los países condenaron el bloqueo, pidieron que se levante, inclusive Estados Unidos e Israel se abstuvieron, primera vez en la historia. Exactamente. Usted, con su experiencia en Naciones Unidas, ¿cómo mira esto? Mira, yo lo observo como algo muy interesante y algo que realmente dice mucho de la situación que se ha ido generando, de esta masa crítica
Recuerdo que cuando empezamos las votaciones del bloqueo, pues ganábamos las votaciones, pero año tras año fuimos creciendo. Y llegamos a tener 193 votos en una ocasión, en años recientes. Y este año, como tú dices, pues de forma unánime, Naciones Unidas votó a favor de Cuba, votó contra el bloqueo. Ahora, lo que es realmente increíble es que el gobierno norteamericano vote en abstención, pero el bloqueo se mantenga. Es decir, Estados Unidos puede votar en abstención, pero después de haber votado en abstención, el gobierno norteamericano ha tomado medidas contra compañías de terceros países que negocien con Cuba. Es decir, hay un poco de doble moral, me parece a mí, en esas circunstancias. Porque si de verdad el gobierno norteamericano quiere eliminar el bloqueo, pues tendría que decididamente. El presidente Obama tiene todavía muchísimas más prerrogativas de las que ha utilizado para, por lo menos, desarmar un poquitico más el bloqueo. El bloqueo debe eliminarse, porque es como es ley, debe eliminarse por el Congreso de los Estados Unidos. Pero no depende solamente de un decreto presidencial. No. El Congreso tiene, y este momento la situación. Pero el presidente puede hacer mucho más por neutralizar, por quitarle dientes a ese bloqueo injusto e inmoral. Es impredecible lo que pueda suceder cuando asuma el presidente Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué piensa de eso? Sí, yo creo que realmente tendríamos que esperar a que el presidente Trump asuma la Casa Blanca para ver por dónde van sus políticas, por dónde va a conducir sus políticas hacia Cuba. En cualquier caso, han habido algunos nombramientos de cubanos norteamericanos que, digamos, no auguran algo importante o algo positivo, pues son personas de ultraderecha, pues personas de una posición muy firme contra Cuba. Por lo tanto, si estas personas tienen posibilidad de ejercer alguna influencia en la política hacia nuestro país, pues evidentemente no será una influencia, digamos, positiva en el sentido de profundizar este cambio que ha habido en el relacionamiento entre Cuba y los Estados Unidos en los últimos años. ¿Cuba está preparada para cualquier escenario que pueda presentarse? Cuba está preparada para cualquier escenario. Si Trump quiere mantener, digamos, la política que comenzó Obama de relacionarse con Cuba, de mantener una posición un poco más respetuosa, pues estamos firmemente decididos a continuar nuestra política en ese sentido. Si Cuba tiene que esperar 55, 110 o 300 años más para que levanten el bloqueo, continuaremos resistiendo también. ¿Y qué ha sucedido en estos últimos meses? Que ha habido una leve apertura para que algunos sectores de la economía puedan moverse también. ¿Mencionas tú o quieres decir tú en la parte económica nuestra? No, yo creo que en nuestro país siempre ha habido un interés por ampliar las posibilidades de la producción, de la economía. Y en los últimos meses, como tú bien dices, no en los últimos meses, yo te diría que en los últimos años ha habido toda una serie de medidas que favorecen la implementación de pequeños negocios, pequeños restaurantes, pequeños negocios en la construcción, en otros sectores que en estos momentos dan empleo a más de 500,000 de personas. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema con estimular esta pequeña producción, este autoempleo, porque consideramos que puede ser también un importante elemento en el desarrollo económico de nuestro país. Hacemos una pausa más, la última, para volver con la tercera parte de nuestro programa en este diálogo
con el embajador de Cuba en nuestro país acerca de la relación con Cuba, de la figura de Fidel Castro, de lo que va a suceder en ese país a propósito del fallecimiento del líder. Enseguida regresamos con ustedes en el programa. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. La muerte de Fidel Castro fue muy sentida en diferentes países del mundo. Sin duda en nuestro país no fue la excepción. El presidente Correa puso como su primera reacción: se fue un grande, se fue el más grande. Eso un poco recoge el concepto que se tiene de Fidel Castro. Sí, yo creo que habría que decir, para hacer justicia, que nos sentimos realmente muy halagados por las reacciones que ha habido en Ecuador con relación al fallecimiento de Fidel. Muestras de mucho cariño, de mucho dolor. Las declaraciones del presidente Correa realmente fueron muy sentidas. La intervención de Correa, el presidente Correa, en la Plaza de la Revolución, fue un discurso realmente memorable, un discurso muy lindo y que caló muy hondo en el pueblo cubano. Nosotros estamos muy agradecidos realmente al presidente Correa de sus palabras, de sus reacciones, también en las redes sociales. En el último programa del sábado pasado, pues también hizo una amplia referencia al comandante en jefe y nosotros estamos sumamente agradecidos de ese cariño, de ese amor del presidente hacia Fidel y también del cariño y del amor de miles y miles de ecuatorianos que lo han manifestado de las más diversas formas. Por la embajada pasaron miles de personas a firmar el libro de condolencias, unas llevando flores, otras llevando alguna carta, otras simplemente haciendo presencia en la embajada y firmando los libros de condolencia. Abrimos libros de condolencia en muchas partes del territorio ecuatoriano y muchos ecuatorianos firmaron el libro, mostraron y demostraron su dolor, su pena por el fallecimiento de Fidel. Se hicieron varios actos en conmemoración al comandante en jefe Fidel Castro. Se hizo uno en la Casa de la Cultura, otro en la Casa Guayasamín, todos multitudinarios y todos realmente con un sentimiento muy bello hacia la figura de Fidel. Por eso quisiera yo aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el pueblo ecuatoriano esas muestras de cariño, esas muestras de amor hacia la figura del comandante en jefe.
nos hemos sentido realmente muy, muy halagados por esas muestras de cariño. ¿Cómo se convierte Fidel Castro en una figura mundial, en un símbolo mundial, en una figura de talla mundial que sin duda seguirá estando presente en el mundo? Yo creo que Fidel se convirtió desde hace muchas décadas en una figura de talla mundial. Yo creo que desde el año 1959, con su enfrentamiento al imperialismo, con su postura internacional también valiente, decidida en defensa de todas las causas de los países pobres, de los países coloniales, pues Fidel se convirtió en una figura de talla mundial. Esa figura fue creciendo en magnitud y Fidel hoy es un gigante de la política internacional, un gigante de nuestros tiempos. Muchas personas han señalado que Fidel fue el líder que mayor impacto tuvo en la política internacional en los siglos XX y en lo que va del XXI. Y a nuestro juicio realmente Fidel es una figura que no solo impactó nacionalmente, que cambió a Cuba para siempre, sino también tuvo un impacto muy grande en la arena internacional. Sus proyecciones en el movimiento de países no alineados, sus memorables discursos en Naciones Unidas, el hecho de representar la voz de los que no tenían voz, los postulados de los que no podían hablar, de defender a causas justas, no importan los peligros que se acecharan contra nuestro país, la presencia nuestra en África, la independencia de Angola, de Namibia, de Sudáfrica, el fin del régimen del apartheid, son cosas que están indudablemente ligadas a la personalidad y a la vida de Fidel. Pero también la presencia de médicos cubanos en más de 60 países del mundo, la presencia de especialistas médicos, de especialistas, de maestros en muchos países del mundo también, de otras personas que han tenido diferentes también tareas en otras partes del mundo, otras especialidades, ingenieros, técnicos, que también han sido enviados por la revolución, pues dice mucho de ese pensamiento internacionalista de Fidel, de ese pensamiento sano, de ese pensamiento que siempre buscó ayudar al prójimo en la figura de Fidel Castro. ¿Cabe una comparación con otra figura de talla mundial como el Che Guevara? Yo creo que son dos figuras de una estatura política extraordinaria. Fidel y el Che son dos personajes que han pasado la historia por méritos propios, que han pasado la historia por su pensamiento y por su acción. Y nada ni nadie podrá sacarlos de esa historia linda, de esa historia de los pueblos sufridos, de esa historia de la defensa de causas justas. El Che Guevara fue también una figura gigantesca en su tiempo, en su momento, y que ofrendó la vida por una causa muy justa, como era la causa de la liberación de América Latina. ¿Qué le deja Fidel a Cuba? Fidel deja ejemplo, Fidel deja un legado inmenso desde el punto de vista de sus enseñanzas, de sus conceptos revolucionarios, de su ética, de su espíritu de lucha. Fidel nos deja una conducta revolucionaria. Fidel no nos deja. Yo creo que Fidel está ahí y estará muy presente en la vida y en la obra de los revolucionarios cubanos. Yo creo que Fidel permanecerá por siempre como un guía de la revolución cubana, guiándonos siempre por el camino del bien, por el camino de la revolución, por el camino que debemos tomar los revolucionarios cubanos. Las nuevas generaciones sin duda querrán conocer a Fidel Castro.
¿Cómo conocerlo, cómo leerlo, cómo entender su pensamiento? Mira, hay muchas obras del comandante en jefe, Fidel Castro, escritas. Hay muchos videos de sus discursos. Yo creo que las nuevas generaciones no van a tener el más mínimo problema para leer, para ver y sobre todo para entender las palabras de Fidel. Yo creo que Fidel se ha caracterizado siempre y se caracterizó durante toda su vida por palabras muy diáfanas, muy claras, y por decirle al pan pan y al vino vino. Fidel no andaba con rodeos. Fidel era un hombre muy directo en sus planteamientos y precisamente por eso es que llegaba tan profundo y tan directamente a la mente y al corazón de los cubanos y de cualquier público al que le hablara. Pero también ha habido algún sector que ha estado criticando a Fidel Castro, a su figura, a su talla, a su comportamiento, a su legado a Cuba y América Latina, y que a propósito de la muerte han salido varios comentarios y análisis de diferente índole. Mira, ese sector minoritario, minúsculo, insignificante, no pasará a la historia. Fidel Castro ha pasado a la historia con letras doradas desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, esos críticos realmente se van a dar contra un gigante que la historia lo ha acogido como un hijo, porque ha sabido dar su corazón, su acción, su vida por hacer el bien a los demás, no solo a los cubanos, sino también a cualquier pueblo del mundo que ha requerido de la ayuda de nuestros técnicos, de nuestros médicos, de nuestros soldados incluso. Por lo tanto, a esos críticos yo les diría que pierden el tiempo tratando de ensombrecer la figura de Fidel, que es una figura dorada, que es una figura como un sol, que no podrá ser ni manchada ni opacada por ninguna de las críticas que se puede hacer por un grupo de personas que no tienen la más mínima moral para criticar a Fidel. Con una visión estratégica, Fidel Castro en el 2006 decide apartarse del manejo del poder en Cuba y dejar a su hermano Raúl, quien ejerce la presidencia del gobierno en Cuba. ¿Qué ha pasado en Cuba en estos últimos 10 años y qué pasará sin la figura de Fidel en los próximos años? Mira, como tú bien dices, Fidel, por razones de salud, se tuvo que apartar de la presidencia del país y no pasó absolutamente nada. Raúl asumió la presidencia y hubo una continuidad total de las ideas del comandante en jefe. Y yo estoy convencido que esas ideas seguirán, que ese legado seguirá y que la continuidad de la revolución no depende de una figura o de otra. Yo creo que la revolución es el pueblo cubano, es el Partido Comunista Cubano, es el poder popular que nosotros nos hemos dado soberanamente. Por lo tanto, a estas insinuaciones o a estas predicciones que dicen que, bueno, cuando ya Raúl no esté, que las cosas van a cambiar, yo tendría que decir que en el pueblo cubano hay mucho Raúl y mucho Fidel. Y estoy convencido que la revolución cubana seguirá avanzando con paso firme hacia un camino de victoria, hacia un camino de desarrollo, hacia un camino de beneficio para todo el pueblo cubano. Y Raúl Castro también anunció que en el año 2018 dejará el poder en Cuba. En esas circunstancias, ¿cuál es el paso que se tiene que dar? Bueno, pues es un paso muy simple. Algún compañero de la alta dirección del país continuará el legado de Fidel y de Raúl. Ahora, en la relación entre Cuba y Ecuador, usted como embajador que está en nuestro país 8 meses aproximadamente, le tocó vivir uno de los eventos más difíciles que hemos vivido casi en la historia del Ecuador, el terremoto en las zonas de Manabí y Esmeraldas. ¿Cómo estuvo en ese momento el pueblo cubano, el gobierno cubano tuvo un aporte muy importante y significativo para Ecuador? En efecto, yo creo que como muestra de esta hermandad que existe entre Ecuador
y Cuba, esta hermandad que no viene de ahora, de hace poco, sino que viene desde Eloy Alfaro y Martí, Eloy Alfaro y Antonio Maceo. Esta hermandad se vio preñada, vamos a decirle así, por la presencia de médicos y de rescatistas cubanos que acudieron de inmediato al llamado del gobierno y del pueblo ecuatoriano tras el sismo del 16 de abril. El 17, en horas de la noche, ya estaba llegando un 17 de abril, llegó un avión de Cubana de Aviación con un grupo importante de médicos y un grupo importante de rescatistas que de inmediato se incorporaron a las tareas digamos, de búsqueda de sobrevivientes y de tratamiento a las personas que estaban afectadas por el terremoto, que habían sido heridas o que habían sufrido algún problema de salud. Y ahí estuvieron 2 meses, dos meses ofreciendo lo mejor de la medicina cubana, un grandísimo número de consultas, un gran número de operaciones tuvieron que hacer, maniobras médicas de todo tipo, y el pueblo ecuatoriano muy agradecido. El pueblo ecuatoriano agradeció infinitamente. Ellos estuvieron en Puerto Viejo, estuvieron en Bahía de Caraqués, estuvieron en Jama, donde, digamos, establecieron la base más duradera. Y cuando iban a retornar a Cuba, esos hombres y mujeres de la Brigada Médica Cubana, pues prácticamente las personas en Jama no querían que se fueran. Habían calado muy hondo en el pensamiento y en el corazón de esas personas de Jama, pueblo que había sido seriamente afectado por el terremoto, y que ahora consideraban a los cubanos como parte de su pueblo, como parte de esa hermandad latinoamericana. Y para nosotros fueron momentos muy, muy lindos de ver el reconocimiento y el cariño del pueblo ecuatoriano hacia el esfuerzo que habían realizado nuestros compañeros. Embajador, le agradezco mucho por su presencia y por participar con nosotros en este programa. Un gusto y estamos a su disposición. Muy Muchas gentil, gracias. hemos conversado con el embajador de Cuba en nuestro país sobre Cuba, sobre la relación con el Ecuador, sobre la figura, la talla de Fidel Castro a propósito de su muerte, sobre el futuro de la isla y otros temas del contexto internacional que son importantes para entender lo que está sucediendo en nuestros países. Como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.